Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy vamos a ver un tema muy importante a la hora de la evaluación de ciertas posiciones y es el intercambio de dos piezas por torre. Muchas veces, en general, los aficionados suelen pensar que dos piezas por torre es definitivamente ventaja para las dos piezas. No importa la cantidad de peones que existan, no importa las compensaciones dinámicas, siempre dos piezas van a ser mejor que una torre. Esto en general es, digamos, algo que es sabido dentro de lo popular, pero es importante entender, y hoy les vengo a mostrar justamente, que existen también excepciones y que no siempre las dos piezas van a ser mejor que la torre. Es por esta razón es que vamos a ver una partida entre Levon Grigorian contra Mikhail Tal. No muchos saben que aparte de ser un excelente jugador de ataque, Mikhail Tal también era experto en este cambio inusual de piezas. No solo solía jugar posiciones llenas de combinaciones tácticas, sino que también para lograr la victoria en algunas posiciones de estilo más posicional, se aprovechaba de la inexperiencia de muchos jugadores con respecto a este cambio. ¿Qué tenemos que considerar? Bueno, es importante, por ejemplo, tener en cuenta que la torre, más llegado hacia el final, suele tener ventaja sobre las dos piezas. ¿Por qué? Porque tiene más campo de acción. Una situación que en un medio juego es mucho más difícil porque existen muchas más piezas. Es por esta razón que las dos piezas en un medio juego probablemente puedan coordinarse mejor y justamente sacar ventaja contra la torre. Sin embargo, en un final la torre puede lograr atacar varios puntos a la vez debido a su larga acción y justamente al haber mucho espacio puede movilizarse muy rápidamente por varios sectores. Bien, comencemos con la partida. Comenzó con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5. Bueno, en principio parece que es una ortodoxa, pero luego de caballo C3, C5 se llega a la defensa Tarrasch. Vino C por D5. Y aquí si queremos continuar dentro de las líneas de la Tarrasch, lo más usual es que se utilice la jugada de por D5. Sin embargo, en esta partida se utiliza lo que se llama la variante semi-Tarrasch con caballo por D5. Vino E3, alfil E7, alfil C4. Enroque corto y ahora vino C por D4. La idea del negro es básicamente que el blanco, luego de la captura E por D4, quede con una posición de peón aislado. La gran pregunta sería por qué, por ejemplo, el blanco no tomaría con caballo por D4. Y el problema radica en general en que, por ejemplo, el alfil de casillas negras queda muy fuera de juego. Es verdad que podrían argumentar que la jugada de 4 tal vez sea posible y que bueno, pueda traernos algún tipo de alivio hacia el alfil. Sin embargo, bueno, la línea de ya de caballo por C3 rompiendo la estructura de peones genera que tal vez no sea una de las mejores ideas. Entonces, C por D4, la mejor alternativa parece ser E por D4, generando un peón aislado, pero también opciones dinámicas. Vino caballo C6, torre 1 y caballo por C3. De esta manera se transforma nuevamente la posición y llegamos a lo que se llamaría el par de peones aislados. Muchos jugadores piensan que esta estructura es igual que la de los peones colgantes, sin embargo no es así, debido a que en este caso los peones no están ligados en una misma fila. Parece un dato intrascendente, sin embargo, si consideramos que ahora existen casillas delante de los peones que son débiles, esto nos hace entender por qué la diferenciación entre el nombre de peones colgantes y el par de peones aislados. En general, estas posiciones suelen asociarse mucho a los peones colgantes debido a que el blanco suele avanzar con C4 y transformando la estructura en sí a peones colgantes, ¿no? Pero bueno, hasta el momento en donde el blanco no juegue con C4, las debilidades en la casilla D5 y C4 van a seguir existiendo, ¿sí? Por otro lado, la ventaja que tiene el blanco es que su centro es mucho más firme que, por ejemplo, con peones colgantes donde no están defendidos los peones entre sí, ¿no? Bueno, vino B6, alfil D3. El blanco comienza a apuntar hacia el flanco de rey, donde el negro no tiene tantos defensores. Alfil B7 y dama C2. La idea de esta jugada es básicamente atacar al peón de H7, logrando así que el negro esté casi obligado a jugar G6 y debilitar su enroque.
El blanco aprovecha la oportunidad jugando alfil h6 y el negro corre la torre con torre 8. Vino dama d2, torre c8. Bueno, la idea de torre c8 en principio parece ser bastante clara, ¿no? Junto a caballo a5 poder aprovechar la casilla c4, pero también presionar sobre el punto c3. El blanco entonces se anticipa a esta idea con torre a c1 y aquí descubrimos una idea muy interesante por parte de tal. Emplea la jugada torre c7. Una jugada que visualmente parece un poco extraña y hasta podríamos decir hasta mala, ¿no? Realmente luce hasta fea para los ojos, ¿no? Pero tiene una idea muy interesante. Lo que quiere hacer tal es situar la torre sobre d7 y así comenzar con la presión sobre el punto d4, lo cual no le dejaría espacio al blanco para poder jugar con c4 y así generar los peones colgantes. Ya sabemos que si el blanco no logra esta posibilidad, lo que sucede es que bueno, básicamente el, el negro podría luego aprovechar las debilidades en d5 y c4 por parte del blanco, ¿sí? Vino alfil f4, torre d7, dama d2. Bien, la partida continúa con alfil d6 y bueno, esta es una jugada posicionalmente muy instructiva. Justamente cuando jugamos contra debilidades estructurales es muy importante llegar al final. De esa manera eliminamos el dinamismo que pueda tener la posición por parte del jugador con desventaja estructural. Siempre recuerden que, bueno, está bien, se rompen los peones, pero a cambio consiguen mucha movilidad para sus piezas y poder atacar al enroque, ¿no? Bien, vino alfil por d6, torre por d6, alfil e4. El negro continúa con dama e7, cediendo el espacio a la posible jugada de torre d8, dama e3, torre d8 y vino dama h6. Las intenciones del blanco son muy claras, quiere jugar junto con caballo g5 y atacar el punto h7. Por eso es que aquí existe la simple maniobra de jugar dama f6. El blanco aprovecha la imposibilidad de mover del caballo en c6 para jugar c4 y así generar los peones colgantes. Entonces el negro juega alfil a8. Bueno, la idea básica de esta jugada es bastante simple. Ahora se está presionando realmente sobre el punto d4, ya que el alfil sobre b7 no está colgando. Ahora en a8 está defendido por la torre de d8. Por esta razón el blanco avanza con c5, b por c5, d por c5 y torre 6 d7. Todo parece bastante normal. Vino caballo g5, dama g7. Y este es un momento muy importante en la partida porque es donde yo considero que el blanco comete su primera gran imprecisión desde el punto de vista estratégico. Juega dama por g7. ¿Cuál pienso yo que han sido las razones por las cuales el blanco ha hecho una jugada de este estilo en esta posición? Para mí, y esto yo creo que le pasaría a muchos jugadores, el blanco confundió su posición pensando en que el peón de c5 pasado es una ventaja más que una debilidad. Sin embargo, estas apreciaciones son difíciles de hacer, por supuesto, pero en este caso yo considero que es todo lo contrario. El peón de c5 termina siendo más una debilidad que una virtud. ¿Por qué llego a esta conclusión? Simple, es muy difícil hacerlo avanzar. Si pudiera avanzar sería una maravilla, sería una ventaja más que una debilidad, pero el negro tiene un plan muy sencillo, torre c7, torre c8, presiono sobre c5, me lo como, no hay mucho más que eso, ¿no? Mientras que el blanco, ¿cómo hace exactamente para poder avanzar ese peón? Por esta razón considero que el peón de c5, en vez de ser una fortaleza, termina siendo más que eso un dolor de cabeza. Vino rey por g7, caballo f3, torre c7. Vino torre c3, torre dc8 y ahora torre s1. Esta jugada a primera instancia parece una muy buena jugada anticipándose el plan del negro. Sin embargo, aquí existe una posibilidad oculta que el gran Mikhail Tal, por supuesto, no deja pasar de largo. ¿Cuál creen que es la mejor jugada? Aquí les recomiendo frenar el video y pensar acerca de cómo continuar en esta posición, pero no solamente con una jugada, sino con una variante. Bueno, supongo que ya habrán pensado sobre la posición y habrán encontrado que la jugada caballo b4
Es una jugada fuertísima. A primera instancia parece un poco extraña porque decimos, bueno, a ver, amenazamos el punto A2, está bien, pero cuando me haga alfil por alfil y yo retome con torre por alfil, me va a defender el peón de A1, después expulsarme la torre y bueno, va a estar todo bien defendido. Sin embargo, recuerden que siempre que están calculando, las jugadas no tienen que ser automáticas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que contra alfil por A8 no tenemos que dar por hecho de que torre por A8 es la única jugada que existe, sino también existe la increíble jugada caballo por A2. ¿Por qué increíble? Porque rompe justamente con una de las ideas que nosotros tenemos preconcebidas, que dos piezas son mejor que una torre. Y en este caso se logra amplia compensación, si no es ventaja decisiva, porque como la torre por C3, torre por C5, y en este caso fíjense cómo tenemos que evaluar esta posición y entender que el negro está ganado. Ahora, vamos a tratar de desentrañar las razones por las cuales en esta posición yo hago semejante evaluación, que como digo, para los cánones normales que estamos acostumbrados, parece un poco extraña, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que evaluar es que existen dos peones por la torre contra las dos piezas, ¿sí? Eso muchas veces podemos en un medio juego pasarlo por alto, pero en un final realmente es muy importante, sobre todo considerar que uno de los peones está pasado. Este factor hace que la posición pase de ser ventajosa a casi decisiva, ¿no? Ese peón realmente va a traerle muchos dolores de cabeza a las dos piezas menores. Lo otro a considerar es que las torres negras están muy bien coordinadas mientras que las piezas blancas están en muy mala posición, ¿sí? Bien, ¿qué más? Otra cosa a tener en cuenta, por supuesto, es que el rey negro puede activarse mucho más rápido que el rey blanco. Y lo otro a tener en cuenta es que estamos en la fase final. No es lo mismo que un medio juego. Por esta razón es que el negro tiene tanta ventaja. Porque claro, en un medio juego al existir muchas piezas, la coordinación de piezas menores es mucho más sencilla que en un final, debido a que existen varias piezas y no solamente se coordinan entre ellas, sino se coordinan con las demás piezas. Pero en un final lo que sucede es que las torres tienen más radio de acción. O sea, pueden ir hacia varios lugares y pueden molestar en varias direcciones. De hecho, no solamente eso, sino que también pueden atacar a varios puntos a la vez, debido justamente a la gran ventaja, digamos, que tienen de movilidad, ¿no? Por esta razón, por todas estas razones, considero que esta posición está ganada para el negro, ¿sí? Vamos a ver en la práctica cómo Mijael Tal aprovecha esta gran posición que ha conseguido debido a una combinación para nada habitual, ¿no? Torre 3, torre C1 jaque, caballo E1, torre D8 y ante la amenaza de entrada de las torres ya se empieza a complicar bastante, ¿no? Fíjense lo que es la coordinación de piezas de las negras, ¿no? Si no tuvieran esta coordinación de piezas sería mucho más difícil el final, ya que por ejemplo con la torre y el alfil del caballo tal vez podrían lograr algún tipo de coordinación que nos pueda llegar a molestar. Sin embargo, en posición tan abierta realmente es súper difícil encontrar alguna posibilidad de este estilo, ¿no? Por esa razón es que el blanco decide jugar torre 2, que es básicamente casi como una carta de rendición, ¿no? El negro jugó torre D4, alfil acá, torre B4, torre C2 y ahora elige torre por C2, caballo por C2, torre B2. Y bueno, llegamos a esta circunstancia. ¿Qué sucede en esta posición? Uno podría decir, bueno, tal vez las piezas menores podrían agruparse de algún tipo de manera y hacer lucha contra la torre. Sin embargo, aquí les recomiendo frenen el video e intenten pensar cuál sería el plan ganador para las negras en esta posición. Bueno, básicamente el problema para las negras tiende a ser ese molestísimo peón pasado. Lo que va a hacer el negro es muy simple. Va a comenzar a avanzar su peón pasado, va a hacer que las piezas menores junto con el rey tengan que ubicarse en el flanco de dama para frenar el avance del dicho peón, y con la torre
debido a su gran movilidad, va a situarse por acá, amenazar siempre la coronación, pero al mismo tiempo ir a comerse los peones restantes por el flanco del rey, provocando el avance posterior de los peones negros de este flanco y consiguiendo la victoria. Veamos cómo lo hace Mijail Tal. Alfil de 1 vino a 5, comienza el avance del peón, rey de 2 a 4, rey b3 jaque, rey acá, torre. Una vez que que el rey se desvía de la defensa del flanco del rey, pasamos hacia el otro sector. Torre G1 vino alfil acá, torre acá, rey D3, torre por. Y bueno, fíjense cómo ahora simplemente con el avance de los peones vamos a terminar ganando la partida. F5, acá, torre B1. Y en esta posición el blanco decidió abandonar por el simple hecho de que continuar la partida básicamente alargaría un poquito más la agonía, ¿no? Simplemente el negro comienza a avanzar los peones junto con el rey y la coronación termina siendo inevitable, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que aprender y considerar de esta clase? Vamos a sacar un par de conclusiones, las cuales nos va a ayudar a poder evaluar en ciertas posiciones cuándo nos conviene hacer un cambio de torre por dos piezas. El primer ítem que tenemos que considerar es el tema de la coordinación de las piezas. Si por ejemplo sucede que sacrificamos las dos piezas por la torre y nuestra torre queda pasiva mientras que las dos piezas menores están totalmente coordinadas, bueno, en este caso es algo hicimos mal, debido a que las dos piezas van a tener ventaja seguramente sobre la torre. Entonces la coordinación siguiente al sacrificio es importante evaluarla de muy buena manera, de muy buena forma, digamos. Lo segundo a considerar es cuántos peones también tenemos a cambio. No es lo mismo tener 3 peones o 2 peones que tener uno o no tener ninguno, o hasta tener peones de menos, ¿sí? En todo caso, siempre es importante tener al menos un peón por el cambio de piezas. Es muy raro situaciones donde estén igualados en peones y la torre sea mucho mejor. Porque claro, los propios peones del rival hacen que las piezas menores tengan puntos de apoyo y así poder coordinarse, ¿sí? Lo otro que tenemos que considerar, el tercer ítem a pensar, es si tenemos suficientes columnas de acción para las torres. Esto está muy ligado al punto número 1, que es el tema de la coordinación, ¿no? Y por último, tener en cuenta que los peones pasados muchas veces facilitan nuestra victoria, debido a que justamente podemos tirar este peón hacia adelante, provocando que las piezas menores tengan que ir a defenderlo y nosotros aprovechar con la torre e ir, gracias a su movilidad, hacia el otro flanco. Bueno, espero que haya quedado todo claro. Les agradezco que hayan visto este video y nos estaremos viendo en otro video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y les deseo buena semana. Chau, chau.